Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Libertaria. Los saludamos desde Bogotá, desde Medellín, mi coronel Iván González Urán, y desde Bogotá quien les habla, Luis Alberto Villamarín Pulido, teniente coronel del Ejército Colombiano, ya en retiro. Para la tarde de hoy nos hemos reunido en este espacio para hablar acerca de las dificultades que se han presentado últimamente en las relaciones de Colombia con Rusia. Y este evento se presenta ayer en el seno de la ONU en Estados Unidos, en Nueva York exactamente, cuando de manera abusiva e irrespetuosa el embajador de Rusia ante la ONU se disparó con críticas y comentarios agresivos y de manera lesivos contra la soberanía de Colombia, pero es que este hecho se suma a una probada participación del gobierno ruso en cercanía con delincuentes y con grupos que le vienen causando dificultades a Colombia, que le vienen generando problemas de orden, de seguridad nacional, de relaciones internacionales y que no tienen ninguna explicación. Entonces, antes de entrar en materia, le damos el saludo a mi coronel Iván González, quien nos da un primer vistazo sobre, en términos generales, qué considera de las relaciones de Colombia y Rusia, y luego comenzamos a profundizar algunos detalles para que la audiencia conozca bien desde dónde viene esto y cómo ha sido ese trasiego de esa relación. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel, y unas buenas tardes para todos. Pues vamos a hacer una rápida ambientación de esas relaciones que usted menciona entre las dos naciones. La verdad es que por varios motivos, muchos bastante históricos ya, las relaciones no han sido muy intensas, comenzando porque pues debido a la distancia, nuestros relaciones comerciales, nuestro comercio no ha sido intenso. Y además nosotros no hemos sido unos consumidores de los productos rusos o de los años atrás de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ni ellos tampoco han necesitado de nuestros bienes ni servicios. Pero lógicamente que sí hemos sido de un alto interés, pero de tipo doctrinario, político, porque ellos han deseado que Colombia asuma la doctrina comunista. Todo eso se inició desde la revolución de 1917 en Rusia. Y unos 8 años más bien después, o 10 años después de esa revolución, a través de una oficina, un departamento que llamaron el Comintern, o sea, que era la encargada de la promoción del comunismo a nivel mundial, que ellos aspiraban que todo el planeta implantara su ideología comunista, entonces se fijaron en nosotros. Pero como nosotros hemos tenido otras ideas muy diferentes, entonces siempre hemos rechazado esa ideología por considerarla incluso hasta perversa. Y la verdad es que por ese rechazo, aquí en Colombia han surgido grupos terroristas que se han enfrentado al gobierno, queriendo implantar por la fuerza, al mismo estilo como se implantó Lenin, la Revolución Comunista en 1917, y eso es una larga historia muy grande, muy amplia y muy antigua que hemos sostenido los colombianos porque nunca hemos cambiado nuestra ideología, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura social y política, porque tenemos otras convicciones diferentes más del lado de la democracia y del sistema económico abierto y de libre empresa y libre oferta y demanda. Esa es en general nuestra situación ya casi por 100 años, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias. Sí, aquí hay tela para cortar y toca ir despacio. Entonces usted contaba muy bien y decía que la revolución rusa o la revolución roja o la revolución bolchevique causó un impacto grande en las relaciones exteriores de Rusia y nos trajo problemas a este continente.
Aquí en Colombia fuimos víctimas de la llegada de agentes extranjeros comunistas que tenían contacto con el Partido Comunista Colombiano, que primero se llamó Partido Socialista o Social de los Trabajadores, o Partido Social Revolucionario, más exactamente. Entonces, durante los primeros 18 años de la Revolución Rusa, las relaciones con la embajada o con Rusia fueron muy distantes, hasta que en el año de 1935 el entonces presidente Eduardo Santos, quien era uno de los propietarios del diario El Tiempo y uno de los dirigentes del Partido Liberal, volvió el camino hacia un acercamiento diplomático y abrió relaciones por primera vez con Rusia, con la Unión Soviética, mejor, porque ya no era solamente Rusia. Pero esas relaciones siempre estuvieron marcadas por la desconfianza, sobre todo del Partido Conservador, que las enmarcaba dentro del apoyo directo a lo que mi coronel González tocaba ahora, que eran las guerrillas comunistas, un grupo subversivo, una formación subversiva que se creó en el Líbano, Tolima, con los famosos bolcheviques del Líbano, la presencia de los activistas comunistas en los sindicatos y en las organizaciones estudiantiles, las huelgas que fueron promovidas por instigadores desde la embajada soviética, y como el señor Laureano Gómez había tenido una cercanía muy fuerte con Alemania en lo personal, en lo ideológico, pues tenía un rechazo hacia Rusia, y con ocasión del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, el gobierno conservador del señor Mariano Ospina Pérez, cuando apenas llevaba a Colombia 13 años de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, las cortó. Y esas fueron cortadas el 3 de mayo, o sea, un mes después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que fue el 9 de abril, y solamente se vinieron a restaurar hasta el año de 1968, en plena primavera de la Guerra Fría, cuando más estaba intensa la Guerra Fría, y el gobierno colombiano estaba presidido por el señor Carlos Lleras Restrepo, y el de Estados Unidos por el señor Lyndon Johnson, que le estaba comenzando a ir muy mal en la guerra de Vietnam. Para esa época ocurrió la primavera de París, el mayo de París, ocurrió la rebelión de los estudiantes en México, y ocurrieron una serie de eventos que marcaron a la juventud colombiana, y de remate al señor Lleras Restrepo se le ocurrió reabrir las embajadas, y Rusia siguió haciendo lo que venía haciendo con el apoyo a los grupos de izquierda revolucionarios, en especial a las guerrillas, habida cuenta que las FARC profesan la línea soviética, y como Colombia no tenía relaciones en ese tiempo con la Unión Soviética, todo lo movieron por medio de Cuba hacia el continente latinoamericano, porque fueron varios los países que rompieron relaciones con ese país. Entonces vemos que aquí hay un periodo interesante que mi coronel González nos podría complementar algunos datos o algún análisis al respecto. Pues como cosa extraña, entonces parece que después de este periplo que usted nos acaba de narrar, la Unión Soviética, bueno, ya Rusia, ha querido centrar su atención en Colombia, pero nuevamente por el campo ideológico, porque realmente nosotros solo podemos decir que en los últimos años nuestras relaciones han estado basadas únicamente en un equipo militar aeronáutico que adquirió nuestro ejército colombiano. De resto, nuestras relaciones con Rusia no son intensas como lo mencionábamos anteriormente. Entonces, ¿por qué motivo, nos preguntamos, puede haber ahora cierta tensión? Pues haciendo una valoración de contexto, podemos observar que la América Latina, especialmente Sudamérica, se ha estado repoblando de gobiernos que ya no llaman comunistas, sino socialistas, como
Eso van cambiando de nombre como de acuerdo a la conveniencia del momento, lo cual indica que no es una doctrina como estable y duradera de 2000 años como la Iglesia Católica o los musulmanes o todas esas otras religiones realmente milenarias. Entonces, que cuando se cambia de nombre es como si se estuviera utilizando el alias que utilizan los terroristas colombianos, que no usan su propio nombre, sino una, otra denominación como para ocultar su identidad. Así lo asimilo yo. Y entonces ya podríamos decir que Colombia es el único punto donde ese socialismo o comunismo no ha ingresado con toda la fuerza, aunque lo está intentando con la mayor intensidad, especialmente a través de cuando se inició el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, que ese sí se declaró socialista pleno y completo y aliado de Cuba, que ha sido el viejo bastión, pues, comunista en el Caribe y en Sudamérica y hacia Centroamérica, es decir, lo que llamamos todo Latinoamérica. Entonces, pues siendo nosotros esa isla que no se ha dejado contaminar de esa ideología, entonces Rusia está poniendo, parece, los ojos en nosotros, porque ya nuestros sistemas de inteligencia han detectado espías rusos, ciertas indicaciones de patrocinios de protestas públicas como las que han sucedido recientemente en Colombia, también ciertas declaraciones no muy santas o al menos silencios sospechosos de parte de sus diplomáticos aquí en Bogotá, en la capital colombiana. Y para acabar de ajustar, llegamos a lo que sucedió en el día de ayer con nuestro señor presidente, pero que en forma muy determinante, categórica y con firmeza de carácter y convicción en nuestras creencias y en nuestra doctrina institucional colombiana, le dejó claro cuál era su atrevimiento y su improcedencia. Entonces creo que con esta explicación hemos llegado a lo del día de ayer, mi coronel. Sí, claro, mi coronel. Sin embargo, aquí hay unos detalles que queremos complementar porque usted mencionó algo muy importante y es que en 1968 se reabren las conversaciones, reabren las embajadas y se reabren las relaciones diplomáticas. Del 68 al 80, las FARC tienen un crecimiento muy importante y las FARC mantienen siempre su ligazón con la línea soviética y nunca la cambiaron y siempre han dicho que su pensamiento es el marxismo-leninismo de la línea soviética. Y durante ese periodo es que más crecen, las FARC pasan, dan el salto cualitativo, sufren una serie de reveses, pero están en un salto cualitativo y se unen al narcotráfico. Sin embargo, la Unión Soviética en la década de los 90 entra en la crisis que todos conocemos hasta que se cae el muro de Berlín. Y cuando ocurre todo ese despiporre interno de la Unión Soviética, Colombia aparece como uno de los compradores de los helicópteros para el ejército, que son muy buenos para el transporte de personal, pero no son unos helicópteros que sean de combate ni están hechos para eso, solamente para transportar tropas y siempre deben ir acompañados de unas unidades o de unos helicópteros artillados que los apoyan en los desembarcos de unidades o inclusive de los mismos Black Hawk que son de combate, los acompañan y los apoyan. Entonces, eso ocurre más o menos en el año 90 que Colombia les compra ese material y queda matriculada, como muy bien lo decía mi colega González, solamente con eso, porque en ese periodo anterior del 68 al 80 que hablamos del crecimiento de las FARC, todos los cuadros del Partido Comunista, los hijos de los miembros del Partido Comunista, se educaron con ideologías marxistas-leninistas en la Universidad Patricio Lumumba y venían aquí a Colombia a multiplicar esas ideas y a reunirse con terroristas de todo el continente con quienes se habían encontrado allá en Moscú y habían hecho ya una relación de enlace para multiplicar
el terrorismo en todo el continente y lo que llaman los comunistas la continentalidad de la lucha para la toma del poder. Entonces ese periodo es muy importante resaltarlo para que sigamos hilando cómo es que vamos llegando a estos eventos. Después, entonces ya sube ya no llama Unión Soviética, sino se llama nuevamente Federación Rusa o Rusia a secas, como la conocemos todos, y allí comienzan una serie de actividades que son preocupantes porque en el gobierno de Juan Manuel Santos y en el gobierno de Álvaro Uribe no se le puso lo suficiente atención y el coto que era. Antes, por el contrario, el señor Santos se buscó un viaje en el año 2008, se buscó un viaje a Rusia de paseo para ir con viáticos y con todo lo que le da la parafernalia de la diplomacia, y estuvo allá y estuvo mirando otro material de guerra a ver si Colombia se metía a comprar eso, pero no pasó de ahí, porque no hubo más sinergia, pero sí comenzó el gobierno colombiano a exteriorizar de alguna manera la relación que existía entre el gobierno de Moscú y el gobierno de Caracas, habida cuenta que cada día estaba mejor dotado el gobierno venezolano con armas rusas. Y inclusive cuando hubo el incidente que también ocurrió en ese año 2008, de la muerte del terrorista Raúl Reyes en Ecuador, el presidente Chávez le dijo a Uribe de manera desafiante que estaba listo para enviarle un Sukhoi. Un Sukhoi, pues es un avión de combate con bombas de mucha capacidad, con el fin de que bombardeara Colombia. Esa era la amenaza que le decía Hugo Chávez. Y la embajada rusa, tanto en Colombia como en Venezuela, promoviendo el, el apoyo para que para que Venezuela creciera, y de paso se dice y se tenía muy clara la información porque quedó estipulada en los computadores de Raúl Reyes que las FARC estaban armando y apoyando, siendo apoyadas por Venezuela. Entonces esa preocupación ya entró dentro del eh, ámbito de la seguridad nacional de Colombia. Y cuando la situación se puso más tensa y fueron avanzando otros procesos de la paz en Colombia, no podemos olvidar que en el año 2013, mientras el señor Juan Manuel Santos, que ahora ya era presidente, ya no era ministro de Defensa, sino presidente, andaba buscando un premio Nobel de Paz al precio que fuera, y se había reunido en Cuba con los bandidos, estaban negociando la entrega de Colombia, porque eso no se puede llamar el proceso de paz, sino la entrega de Colombia. Estaba ya negociando con las FARC eso, de manera desafiante. Dos aviones Tu-160 de la Fuerza Aérea Rusa fueron interceptados por la Fuerza Aérea Colombiana cuando estaban violando el espacio nacional y obligados a salir de nuestro espacio aéreo. Entonces, ese es un aspecto, mi coronel González, que es oficial de Fuerza Aérea, nos puede complementar y explicar mejor eso. Y luego pasaron unos años y se comenzaron a recibir informaciones muy concretas, como lo mencionaba mi coronel González, de presencia de terroristas rusos financiando y promoviendo los paros, al punto que en el año 2020, ya hace 2 años, a finales de 2020, el gobierno de Iván Duque se vio obligado a expulsar a 2 funcionarios de la embajada rusa a quienes se les probó plenamente que tenían relación directa con todo este sabotaje y con el terrorismo en Colombia. Entonces, eso quedó ahí en veremos, y hace 15 días nuevamente se detectó a un espía ruso que fue capturado, está preso y se le encontraron un montón de pruebas como giros recibidos del exterior, pagos a venezolanos para que salgan a destruir las ciudades en los paros, contactos con las FARC y el ELN, contactos con la Embajada de Cuba, contactos con grupos terroristas colombianos y con miembros de la izquierda colombiana. Entonces quiere decir que, como lo decía mi coronel González, en algunas veces se llaman comunistas, otras veces ahora son amigos de los comunistas, pero en el fondo es lo mismo, porque las embajadas rusas siguen siendo unos epicentros de espías en el continente. Entonces, antes de hablar del episodio de ayer, nos gustaría que mi coronel González nos complementara
todos estos datos de los helicópteros y luego lo de los cazas y lo de la expulsión de los dos agentes de inteligencia, espías. Correcto, mi coronel. Pues lo de los cazas se dio por una circunstancia, perdón, lo de los helicópteros, por allá por los años 1990, una adquisición de equipo militar aeronáutico para el ejército colombiano. Fue debido más que todo a la gran necesidad que tenía nuestro ejército de crear un cuerpo aéreo propio. Pero es una tecnología muy costosa, entonces no estaba en posibilidad de adquirir la que tradicionalmente adquirimos aquí en el hemisferio occidental y especialmente en los Estados Unidos, como la flota de Black Hawk, que después, posteriormente, fueron adquiriéndose, y Colombia tiene una buena flota de esos helicópteros norteamericanos. Entonces debió recurrir al mercado ruso. Además, los rusos estaban ofreciendo en todo el mundo ese tipo de equipamiento militar aeronáutico a muy bajo precio, porque estaban en una situación económica bastante difícil, que les había ocasionado todos esos conflictos políticos internos, como la unificación de las Alemanias, la caída del muro de Berlín, la destrucción o la descaída de toda la Federación Rusa, de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la separación y la adquisición de autonomía de todas las repúblicas de Europa Oriental, que se apartaron de la influencia comunista rusa, e inclusive, si no estoy mal, tuvieron un periodo de muy baja producción de trigo y debieron adquirir más de 1 millón de toneladas de trigo en el Canadá, porque hubo una pandemia o un problema agropecuario en las estepas ucranianas y todas las que llamamos las estepas rusas, que es la despensa agrícola de esa nación. Entonces, por eso lo vendían muy... Se le cerró el micrófono, mi coronel González. Entonces, por eso ingresamos en la tecnología rusa del equipo aeronáutico. Además, con respecto por ejemplo, la adquisición de equipo de aviones supersónicos de combate por parte de Venezuela. Entonces comenzó a inquietarnos también ese inicio de equipamiento militar ruso por parte de Venezuela. Y que se complementó con un atrevimiento ya más significativo, que fue 2 aviones Tupolev bombarderos supersónicos que violaron el espacio aéreo colombiano. Estos aviones tienen capacidad de transporte de armamento nuclear. No sabemos si estaban equipados en ese momento, pero ellos aducían que estaban en una visita de cordialidad, de entendimiento, de diplomacia militar en Venezuela, y que entonces se transportarían hacia Nicaragua. Pero eso implicaba cruzar el espacio aéreo soberano de Colombia. Y para ello se requería, y especialmente hay un protocolo mucho más exigente que el que se tiene para el cruce o sobrevuelo de aeronaves comerciales, pero aducieron un cruce inocente, pero sin avisar, porque ese tipo de equipamiento aeronáutico exige reglas y procedimientos más estrictos en todo el mundo. Todas las naciones no permiten con facilidad el sobrevuelo de aeronaves militares de cualquier otra nación del mundo. Y estos señores, como queriendo poner a prueba nuestra determinación y nuestra decisión de hacer respetar nuestra soberanía, pues lo hicieron. Entonces debieron ser interceptados e invitados muy cordialmente a abandonar el espacio aéreo. Y entonces ellos, la exigencia era desviar la ruta, pero
optaron entonces no por desviar su trayectoria de vuelo, sino aplicar potencia que no se usa en crucero normal y constante de vuelo supersónico. Entonces, viendo que ya querían abandonar el espacio aéreo colombiano a alta velocidad y lo más rápido posible, entonces se les dejó partir y no se les continuó la persecución. Pero eso además después también se suma la presencia de un acorazado, uno de los gigantes acorazados rusos nucleares, de propulsión nuclear y de dotación de armamento también nuclear, que creo que se llama Pedro el Grande. Ese sí tuvo en cuenta no cruzar nuestros mares sin los debidos procedimientos y no hubo problema, pero todo eso va sumando una intencionalidad de escalar la tensión entre las dos naciones, ya sea en forma diplomática, ideológica y ya en este caso militar, lo cual no es nada simpático para nosotros. Esa es la situación, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias. Sí, esos aviones Tupolev tienen mucha fama. Los MiG, los Tupolev y los Sukhoi son los aviones de ellos. Inclusive hacemos un paréntesis, que nos gustaría hacer un paréntesis porque la cultura es rica. Es que cuando hicieron el primer avión supersónico comercial con el Concorde francés, los rusos hicieron el Tupolev, que llegó a ser una nave muy reconocida. A ver si le hacemos un paréntesis, porque usted conoce esos temas y son muy agradables para la audiencia, mi coronel González. Ah, sí. Cuando el consorcio británico-francés construyó el avión supersónico comercial Concorde, pues todos bien sabemos que cualquier tecnología que sea desarrollada con propósito militar y que después se convierta, no deje de ser vital para la seguridad nacional de las naciones. Se convierte en tecnología de uso comercial para beneficio y aprovechamiento de la población civil. Pero eso mismo sucede en sentido contrario. En este caso fue en ese sentido, en esa dirección contraria. Entonces el consorcio construyó el Concorde, pero como era muy factible que pudiera tener aplicación militar, entonces los Estados Unidos también desarrollaron un bombardero supersónico, que estuvo solo inicialmente en la fase inicial de proyectos y ensayos. Pero entonces eso provocó que los rusos, no queriéndose quedar atrás en esa ventaja tecnológica militar, entonces desarrollaron el Tupolev 144, que por cosa casi que graciosa, diríamos, en la famosa Feria Aeronáutica Europea, que se presentan y se exhiben estos desarrollos de última generación y de tecnología de punta aeronáutica, pues lo llevaron a exhibirlo en la feria. Y en los vuelos precisamente de exhibición, pues desafortunadamente el avión se estrelló, se destruyó. Fue una cosa pues llamativa porque demostraba que de pronto era que habían desarrollado una tecnología muy apresurada y que no estaba en posibilidades de cumplir los estándares mínimos necesarios para vuelos seguros. Entonces, pero de todas maneras lo siguieron desarrollando y después lo incorporaron a la flota estratégica nuclear de Rusia. Por otro lado, los aviones de combate, especialmente los Sukhoi, han adquirido cierta fama. Son aviones, pues, por ser aviones de combate son pequeños, pero son letales, poderosos, rápidos, muy potentes y que tienen mucha capacidad de apoyo a las tropas en superficie y, lógicamente, de destrucción de blancos estratégicos en profundidad de cualquier enemigo que se tenga o que se encuentre en conflicto. Entonces, no son equipos que se venden fácilmente a otros países, especialmente que
puedan llegar a supuestamente entrar en conflictos con otras naciones, pero se los vendieron a Venezuela. Pensamos que también debido al problema económico que ya mencionamos y que necesitaban recuperar entonces su industria y su economía y fortalecer su economía vendiendo equipo militar. Pero de todas maneras, todo eso representa una actitud inamistosa, quizá de pronto amenazante y hasta provocadora con las naciones que son limítrofes o que puedan estar, o probabilidad de estar en conflicto a la nación a la que se le vende ese equipo militar. Los Estados Unidos son muy celosos y muy cuidadosos en ese concepto, porque lógicamente no pertenece a la ideología norteamericana y por lo tanto a nosotros ser unas naciones provocadoras o de intención hostil, amenazante, porque no queremos, no tenemos el objetivo de invadir a otros países ni de imponerles nuestra ideología colombiana a otras naciones ni a nuestros vecinos. Pero si lo hacen, los que sí son vecinos nuestros, entonces ya lo consideramos como una actitud que no corresponde, que no hay corresponsabilidad en la actitud pacífica nuestra. En esa condición, entonces, podemos ver cómo la tecnología militar y el poder militar aeronáutico influyen en las buenas relaciones, el buen entendimiento y en el orden mundial pacífico. Bueno, muchísimas gracias, mi Entonces, de hecho, todo este recorrido histórico nos queda claro, nos da muchos elementos de cuál ha sido realmente la relación de Rusia con Colombia, que ha sido accidentada, que ya tuvimos una ruptura de relaciones diplomáticas, lo repetimos, durante 20 años, desde mayo del 48 hasta finales del 68, 20 años completos en que Colombia consideró a la Unión Soviética como un país patrocinador del terrorismo y enemigo de Colombia. Y sin embargo, el señor Lleras Restrepo reabrió conversaciones, reabrió relaciones con la Unión Soviética, a pesar de saber que estaban metidos con la guerrilla y las FARC y que tenían contactos con los grupos terroristas colombianos. Y que luego entre el 68 y 80 hubo un crecimiento grande de las FARC y que todos los líderes de las FARC y sus hijos estudiaron en esa época de la Guerra Fría en Rusia y venían a relacionarse con más terroristas latinoamericanos. De hecho, Timochenko, el cabecilla de las FARC, que ahora es el representante político de las FARC y el cabecilla en la sombra, estudió allá en Cuba, en Rusia, y se preparó allá. Bueno, entonces entramos ya a la etapa final del programa y el punto concreto de lo que, o el punto esencial de lo que hablamos hoy, es que ayer se presentó un rifirrafe entre el presidente colombiano y el delegado de Cuba, de Rusia ante las Naciones Unidas. Y es un acto de cinismo de parte de este señor, del delegado, porque todos los noticieros del mundo de la televisión mostrando y los medios gráficos y las redes sociales mostrando hechos reales de cómo Rusia está masacrando al pueblo ucraniano. Pero desde el Kremlin se maneja un equipo de propaganda muy fuerte que lo financian en todo el mundo, que inclusive le inyectan dinero del narcotráfico con la fábrica clandestina de anfetaminas que tienen en Siria y por medio de los carteles de las drogas, y desvirtúan la información y tienen en las redes sociales. Y si quiere invitamos a los oyentes, a los lectores, para que se den cuenta que no estamos inventando. Miren cualquier noticia en una red social que se relacione con la guerra de Rusia y Ucrania y hay una cantidad de personas escribiendo vulgaridades, escribiendo palabras ofensivas, términos descalificadores contra los analistas o contra los medios de comunicación, diciendo que viva Rusia, que Rusia es la salvación, y eso pues se sobreentiende que lo están financiando ellos. A veces no son muchas personas, sino que tienen varias cuentas abiertas y los ponen a que hagan eso y les pagan por eso. Y ese tipo de trabajo lo hacen, como también el ciberespionaje. Colombia ha estado en la mira de eso. Ahí en la frontera con Colombia hay unos elementos que están en duda de qué es lo que hacen, porque hay un supuesto radar para controlar aeronaves, pero es que una cosa es controlar aeronaves y otra cosa es tener equipos de interceptación de comunicaciones e inteligencia técnica, que es lo que están haciendo. El año pasado hubo un ataque muy fuerte
de parte del gobierno de Venezuela contra el servicio de inteligencia de las fuerzas militares de Colombia y contra el mismo funcionamiento total del Ministerio de Defensa, afortunadamente fue interceptado, pero sí alcanzaron a afectar una parte, y todo eso con tecnología rusa. Entonces ayer, cuando este señor sale, primero a meterse en los problemas internos de Colombia, que eso no le corresponde a él, no le corresponde. Segundo, porque Rusia está muy ardida, habida cuenta de que Alemania va a comenzar a comprarle carbón a Colombia y no a Rusia. Y tercero, porque Rusia tiene su punta de lanza aquí en Latinoamérica, que es el señor Maduro. Entonces, Colombia se les constituye en el dolor de cabeza, y por eso fue la grosería y el irrespeto de este sujeto con nuestro presidente. Pero afortunadamente el presidente colombiano lo puso en su lugar y le dijo que era un tipo espurio, que no tiene nada que hablarle al mundo de paz, cuando su país lo que está demostrando los peores crímenes de guerra que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Entonces, ¿cuál es su comentario al respecto, mi coronel González? Micrófono, micrófono. Mi coronel, la posición de nuestro presidente es muy sensata, no solo en el argumento, sino en la actitud, porque habló con prudencia, con educación, con diplomacia, pero categórica y contundentemente en el rechazo a la imprudencia, al atrevimiento y a la osadía conceptual de este diplomático ruso. Porque es que está confirmando precisamente uno de los principios del comunismo, que son de los que, como acostumbramos decir coloquialmente aquí entre nosotros, son los que tiran la piedra pero esconden la mano. Entonces son provocadores, destruyen, amenazan otras naciones, invaden, agreden, tanto ideológica y diplomáticamente como en forma militar, armada, violenta, pero pregonan como si se trataran de pregoneros pontificales de la paz, la cordialidad, el entendimiento. Entonces es una actitud hipócrita. Eso fue lo que en términos muy prudentes le dijo nuestro presidente a este señor diplomático. Y lógicamente que entonces le hizo salir el tiro por la culata, como también decimos en nuestros refranes populares. Fue víctima, lo hizo víctima de sus propios desatinos y de sus desafueros. Esa fue la posición del señor presidente Duque. Que además era muy necesaria, ¿no, mi coronel González? Por supuesto, sí, era indispensable y creo que cayó muy bien en el ámbito de las Naciones Unidas. Y lógicamente esto, al ser difundido a nivel mundial, pues ya estarán muchos pensando, por fin un señor presidente latinoamericano habló con sensatez, con tino y con fuerza y determinación de carácter, porque todas esas imprudencias rusas nos han obligado, hemos sido muy tolerantes por todo este recuento que hemos hecho de análisis y de sumatoria de factores, con esos atrevimientos que son propios solamente de mentalidades casi que de poca educación y poca cultura, que siempre están pensando es que todo lo que piensan y dicen solamente puede llevarse a cabo por la fuerza. Es decir, confirmando lo que dijimos al comienzo de esta intervención, la revolución rusa por parte del señor Lenin. Bueno, mi coronel, pues muchísimas gracias a usted y a todos los asistentes. Desafortunadamente tenemos siempre el mismo enemigo, que es el tiempo, porque estos temas son muy interesantes. Entonces queremos invitarlos para el próximo miércoles con un nuevo tema sobre lo que le concierne a Colombia y la política nacional e internacional en Radio Libertaria. Entonces los despedimos y le damos la palabra a mi coronel González para el cierre. Bueno, deseándole a todos los oyentes y a todos los amantes de la libertad, de la democracia, de los buenos principios, de las buenas relaciones internacionales y de la soberanía de las naciones. Muchas gracias por su asistencia y por su audiencia. Y estaremos
siempre dispuestos a aportarles motivos de análisis y de entendimiento a los sucesos de actualidad. Bueno, mi coronel, una feliz tarde para todos y quedamos fuera. Gracias y feliz día.